Y para terminar este tema en la presencia del Señor y con esa oración en su presencia, teniéndolo a Él entre nosotros, dejando que Él nos dirija a nosotros. A nosotros nos toca este último tema, la perseverancia. ¿Quién fue más perseverante sino Jesús? Jesús que no se dio por vencido, llegó hasta el final, dio todo, absolutamente todo, por nosotros. Y hoy nos viene a nosotros nuevamente a dar ese todo. Quiere que nosotros nos nutramos de ese todo que es Él. Tercer tema, la perseverancia. Mis hermanos, ¿qué es la perseverancia? ¿Para qué sirve la perseverancia? ¿Por qué necesitamos la perseverancia? La perseverancia, firmeza, constancia y determinación para continuar con una acción, tema o proyecto, a pesar de los obstáculos, dificultades, desanimos o retrasos. Eso es la perseverancia. La perseverancia puede ser muchas de las veces golpeada o detenida por el odio, por el rencor, por la rabia, por la falta de perdón, por la soberbia, por la ira. Muchas veces la perseverancia la comenzamos un día y al siguiente día la mandamos a descansar. Hoy el Señor quiere que entendamos la diferencia entre ser perseverantes y ser obsesivos, porque a veces pensamos que la obsesión es igual que la perseverancia, pero son muy diferentes, porque la perseverancia es entender y darnos cuenta dónde estamos y para dónde vamos. Nos dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida, que es el Señor, de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando somos perseverantes, recibimos una corona de vida eterna, no de vida terrenal, no de vida pasajera, sino de una vida que ya no se agota, una vida que no se acaba, una vida que es eterna. Cuando somos perseverantes, sí van a haber pruebas, pero por eso es que tenemos que ser perseverantes. Por ejemplo, digamos, si aquí todos hacemos una fila ahorita para llegar al Señor, pero de enfrente se nos ponen cualquier persona que represente al odio, o al rencor, o a la rabia, o a la soberbia, ¿qué es lo que hacen? Nos detienen, nos frenan en ese caminar que vamos hacia el Señor. Nos detienen y ya no nos dejan pasar. Y si nos damos por vencidos, ya no llegamos a ningún lugar. Por eso es que tenemos que ser perseverantes, aun cuando cueste, aun cuando sea difícil, aun cuando hay enfermedades, aun cuando haya situaciones que no son agradables, tenemos que seguir adelante. La prueba siempre va a venir a nosotros, siempre. Y si nosotros no somos perseverantes, cualquier prueba pequeña nos va a tumbar. Cualquier prueba pequeña nos va a hacer sentir, nos va a hacer creer que nosotros no podemos, que ya lo que hicimos está tan mal, que ya no tenemos cómo salir de ahí. Tenemos que ser perseverantes, porque solo así podremos llegar hasta el final. Solo siendo perseverantes llegaremos hasta ese último punto o ese último respiro cuando recibiremos esa corona de vida eterna. Miraba una película en Netflix, se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Es una película profunda que habla un poco de la vida de Pablo, de cómo Pablo estaba preso en Roma y cómo llegaba Lucas ahí a visitarlo y cómo el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito cuando Pablo estaba prisionero ahí. Y Lucas se da la tarea de comenzar a narrar y le dice, es que tenemos que transmitir a todos lo que tú has hecho. Y decía Pablo, no, lo que Cristo ha hecho. Cristo lo ha hecho. Dice, no, pero es que tú eres el líder de nosotros, el que nos guía, el que
el que no anduvo con Cristo, pero conoce a Cristo de tal manera que no pierde la cabeza, que no pierde la dirección, que se mantiene firme. A un prisionero, tú no dejas de ser tú. Aún aquí encarcelado, tú sigues teniendo la misma convicción. Aún cuando te maltratan, te encadenan o te golpean, tú sigues siendo de igual manera. Tú no regañas, tú no gritas, tú no peleas, tú sigues amando. Tú sigues amando. Miraba esa película y me lleva a meditar la vida del cristiano verdadero, ¿verdad? Porque en ese entonces, en esa película, si no la han visto, se la recomiendo que la vean. En esa película narra cuando Lucas va en camino a la cárcel a visitar a Pablo. Y en la calle hay árboles, hay como unos postes, y en esos postes son antorchas. Pero el combustible son los cristianos, a los que tienen ahí colgados en llamas, porque son cristianos, porque quieren hacer que el cristiano deje de ser cristiano. Pero el cristiano que se encuentra con Cristo verdaderamente ya está en libertad. Ya las llamas no le asustan, ya el problema no le asusta, ya la enfermedad no le asusta, porque ya se encontró con Cristo. En una escena de la película, uno de los cristianos que andaban en el grupo de Lucas se rebeló, agarró espadas y convenció a personas para que fueran a liberar a Lucas y a liberar a Pablo. Cuando llegaron a liberarlo, mataron al guardia, pero Pablo y Lucas no salieron de la cárcel, se quedaron ahí libres, no se fueron a seguirlos cuando llegó la libertad. Y es que cuando tú estás en Cristo, tú estás en libertad. El lugar donde estés ya no importa. La libertad para ti es Cristo. De igual manera, nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles a Pablo, cuando estaba encerrado en esa cárcel, en esa noche oscura, él comenzó a alabar al Señor, a alabarlo. ¿Y qué pasó? Se abrieron las cárceles. ¿Por qué? ¿Por qué lo alababa en la dificultad? ¿Por qué él se ponía a alabar al Señor ahí? Nosotros lo que haríamos tal vez sería reclamar, rezongar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero cuando tú te pones a alabar al Señor, reconoces que en Él lo tienes todo. ¿Qué es alabar al Señor? Alabar al Señor es hablar del Señor. Hablar, eso es verdaderamente alabar al Señor. Hablar del Señor. O sea que yo estoy con Él, le hablo del Señor, a ella le hablo del Señor, a todo el mundo le hablo del Señor. ¿Cómo? Como yo lo conozco, como Él ha venido a mí, como ha cambiado mi vida, como se ha manifestado en mi vida. Cuando yo hablo de Cristo, cuando yo hablo del Señor, entonces lo estoy alabando. Desafortunadamente nosotros muchas de las veces hablamos del vecino, del hermano, de la comunidad, de la iglesia, hablamos de todo mundo, pero no hablamos de Dios. Y si no hablamos de Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay en nuestra boca? Pues nuestra boca solo va a reflejar lo que haya en nuestro corazón. Yo miraba esa película ahí y me ayudaba a profundizar bastante y a decir, ¿qué haríamos nosotros en una situación así? Cuando llegaron a liberar a Pablo y a Lucas lo condenan a muerte. Y cuando lo condenan a muerte, lo mandan a un lugar. Dijeron que iba a ser diversión para los leones, que lo iban a sacar a tirar a los leones para que se lo despedazaran los leones. A él ya un montón de gente. Cuando llega a ese lugar, allí están niñitos pequeñitos. Y le dice qué es. Entonces ya Lucas les explica qué va a pasar. Todos los niños se asustan. Y Lucas les dice, no teman, no teman. Solo crean en el Señor. Será nada más un ratito y luego despertarán en los brazos del Señor. No teman. Y eso es verdaderamente lo que es. ¿Por qué nosotros le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque tristemente no perseveramos lo suficiente para tener una relación clara y verdadera con el Señor. Si nosotros tenemos una relación clara con Él, la muerte no nos hace nada. La muerte no nos asusta. Nos asusta porque no tenemos esa relación con el Señor. Por eso nos asusta. Pero si nosotros tenemos esa relación con Él verdaderamente, entendemos que si hoy muero, luego voy a estar con Él. Porque con Él viví. Y si con Él viví, con Él morí, con Él resucitaré. Y con Él viviré eternamente. Esa es la importancia. ¿Qué es la perseverancia?
Aquí no lo escribía de ciertas maneras, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos a personas muy perseverantes, ¿verdad? Por ejemplo, la perseverancia de Job, que Job pues perdió todo, y hasta le cayó esa lepra en todo su cuerpo. Y ni con todo lo que perdió, sus hijos, su familia, sus propiedades, hasta su salud, lo perdió todo. Pero él se mantuvo perseverante en esa fe clara. No dijo una palabra en contra del Señor. Aun cuando todo se le vino encima, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Su mujer le decía, ¿todavía sigues aquí? Ya maldice a tu Dios y muérete. Y él le decía, hablas como una tonta cualquiera. Si hemos estado con Dios en lo bueno, ¿por qué no estar también en lo malo? Si Él es el mismo Dios, bendito y alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios, y Job no ofendió al Señor ni con palabra. La perseverancia de Job. Esa es la perseverancia en las pruebas, en esas pruebas que vivimos muchas veces a través de la enfermedad, que llega a nuestras casas, llega y nos despedaza muchas veces. Y en ese momento de enfermedad muchas veces decimos, Dios se apartó de mí. No, Dios ahí está presente. Él siempre está contigo. Lo que pasa es que tú no te das cuenta porque no has entablado una relación con Él. Cuando tú entablas esa relación con Él, ya la enfermedad no te preocupa. Ya no, verdaderamente no. En mi casa actualmente mi esposa está muy enferma, tiene como 3, 4 años, por eso que ahí siempre ando solo. No lo platico casi esto, pero es la realidad. Está muy enferma, ella no puede caminar, ella pues está muy mal, le detectaron como 3, 4 enfermedades. Está muy, muy mal. Y pues muchos me han dicho, ¿verdad? Oye, tú vas a orar a tantos lugares, suceden tantos milagros, ¿y por qué no sucede lo mismo en tu casa? Digo, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo y Él se va a glorificar cuando Él quiera, porque Él es el Señor. Yo solo soy un siervo del Señor, pero Él es todo y Él lo sabe todo. Él lo hace todo y Él sabrá cuándo, en qué momento y de qué manera. Tal vez nosotros solo vemos la enfermedad, pero yo que estoy ahí cerca, pues lidio con esa enfermedad. Y ahí me he encontrado más a profundidad con el amor de Dios. Porque cuando uno se casa con una persona, es todo bien bonito, es todo maravilloso. En ese momento, pues todo lo que decimos, lo que hacemos, todo es hermoso. Pasa el tiempo y cuando va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que los dos somos imperfectos, de que los dos cometemos errores, pero eso todavía es pasajero. Cuando llega la enfermedad verdaderamente, donde el uno depende del otro, ahí es donde verdaderamente se ve si hay o no hay amor. Ahí es donde verdaderamente se ve si se queda o no se queda, si está o no está. Ahí, como Job, perseveró en medio de la enfermedad, en medio de toda la desgracia. Y pues yo le doy gracias a Dios por estar ahí al lado de mi esposa. Le doy gracias a Dios. Y hoy día con todo lo que mi hijo se fue al seminario, pues mi esposa se pone aún peor, porque claro, es nuestro hijo mayor, pues es su niño, su bebé. Tengo 3 hijas y un hijo, entonces el hijo pues es el hijo de mami. Y pues se fue al seminario y eso le pega más fuerte todavía a ella. Pero yo le doy gracias a Dios que puedo estar ahí, que puedo cuidar de ella, que puedo atenderla y que puedo ser lo que ella no es en este momento, los pies, las manos y todo lo que ella necesita verdaderamente. Y muchos me dicen, oye, pero entonces ¿para qué va uno a la iglesia? Es que yo no voy a estas alturas de mi vida, yo ya no voy a buscar un milagro. El milagro ya sucedió porque Él me volteó a ver. Ese fue el milagro que llegó a mi vida. Hoy día ya no importa qué pasa más de eso, no. Yo lo único que le pido, que no me permita que yo me aleje de Él, que yo me suelte de su mano. Eso es lo único que a mí me preocupa en este momento. De lo demás, que sea lo que Dios quiera. Yo quiero vivir con Él para que el día que muera, muera en Él y así resucite en Él y viva eternamente con Él. Eso es lo que a mí me preocupa. Ese es mi objetivo verdadero de vida, no es otro. Para eso vivo yo. Yo ya no vivo para mí verdaderamente. Hace tiempo que dejé de vivir para mí, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. No, ya no. Hoy día corro para ver al necesitado, para ver al que está enfermo. Apenas la semana pasada, no esta semana, me llamaron de aquí de Alto, un señor que estaba muy enfermo en un hospital.
muy enfermo. Y vine a verlo, oramos por él. Y pues cuando llegamos me llamaron que ya se estaba muriendo, que ya era muy tarde. Pero llegamos nosotros al hospital y nos pusimos a orar a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que ama sin medida. Nos pusimos a orar. Hablé yo con los hijos y con la esposa, les dije, hablen con él, despídanse de él, háblenle ustedes a él. Y después de que ustedes lo entreguen y aceptemos la voluntad de Dios verdaderamente, vamos a orar. Una vez que nosotros hayamos aceptado la voluntad de Dios, sea lo que Él quiera hacer, que lo haga Él. Y nosotros lo vamos a aceptar. Yo sé que duele. Yo sé que duele porque así como veo a tu papá entubado, así murió mi papá de igual manera. De igual manera murió. Duele, a mí me duele ver a tu papá ahí. Pero tenemos que entregarlo en las manos del Señor. Porque solo así el Señor va a tomar control de Él. Y que sea la voluntad. No lo puede dejar o se lo puede llevar. Él ya estaba más ido que otra cosa. Ya, los doctores dijeron que ya no había nada que hacer. Estaban esperando el segundo que cerrara los ojos y se fuera. Bueno, tenía los ojos cerrados. Estaban esperando el segundo que el corazón se parara para irse completamente. Y el corazón no respondía, estaba bien bajo sus palpitaciones. Lo entregaron, se entregaron al Señor y comenzamos a orar por él. Si era la voluntad del Señor que se lo llevara, y si era su voluntad que no lo dejara, pero que se hiciera su voluntad. Estamos en la coronilla de Divina Misericordia y luego comenzamos a orar. Estamos orando, metidos en la oración, cuando veo que comienza a mover los pies. Y luego comienza a mover las manos. Y luego le pregunto, ¿me escucha? Y me mueve la cabeza. Está todo entubado. Y mueve la cabeza. Y seguimos orando y seguimos orando. Cuando me fui, él estaba pues consciente, con los ojos cerrados, pero estaban conscientes de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Le hablábamos y escuchaba, y nos contestaba con movimientos, pues no podía hablar. Luego, ya cuando me fui, me llamaron y me dijeron de que les había dado una buena noticia al doctor, que un líquido que tenía en el corazón que no se lo podían sacar, se lo habían podido sacar, y que había mejoría, que estaba mejorando. Bendito sea el Señor. Al final del día, eso es lo que verdaderamente importa. ¿Por qué yo corro cuando una persona está así agonizando? ¿Por qué yo corro? Si muchos dicen, pero si se va a morir, ¿para qué vas? Sí, pero es que tal vez no ha hecho las paces con Dios y hay que llevarlo a que haga las paces con Dios, a que se encuentre con Dios, a que reconozca que sí hay un Dios, a que se dé cuenta que Él necesita ese Dios, tal vez no para vivir en esta vida, pero sí para vivir en una eternidad. Necesita acercarse a Dios. Por esa razón es que voy a visitar a los enfermos. A estas alturas, como les digo, yo ya dejé de vivir para mí. Mi vida tiene que ser Cristo. Él tiene que ser mi vida. Porque si yo quiero hacer mi voluntad, entonces no puedo ser siervo de Cristo. Yo miraba a San Pablo ahí preso. San Pablo no hacía su voluntad. Él hacía la voluntad de Dios. Ahí, preso, encadenado. Por eso él dice que por amor a Cristo llegó hasta estar encadenado, pero su palabra nunca estuvo encadenada. La palabra de Dios nunca está encadenada. Ella está libre. Y así en libertad viene a nosotros. Porque nosotros podemos estar con cadenas en las manos, pero sentirnos libres en el Señor. Como lo hacía Pablo. Así, de esa manera. El ejemplo. Yo pregunto muchas veces a feligreses, cuando yo hablo de la profundidad en la palabra de Dios y a mí me dicen que yo soy un fanático. Y me lo dicen a cada rato. Al principio como que me molestaba. Hoy día me da risa y glorifico a Dios por ello. Porque les digo, hablemos de fanatismos verdaderamente. ¿Quién más fanático que Jesús? Si no paró, no se dio por vencido. Perseveró hasta el final, llegó al final y ahí se dejó y se hizo clavar y murió en esa cruz. ¿Hablan de fanatismo? Bueno, él era Dios. Hablemos de José y María. Pues los apóstoles, a ellos llegó Jesús a hablarles y lo vieron ahí, un hombre, el maestro, el que enseñaba. Pero José y María no vino el maestro. Ellos recibieron esa revelación y creyeron y caminaron verdaderamente. Y dejaron todo atrás para vivir para él, para ese niño, para Jesús. Bueno, pero si no lo vemos eso, hablemos de San Pablo. San Pablo, que él no caminó con Jesús. Él no caminó con Jesús. Se encontró una vez con él y cambió su vida completamente.
completamente, al punto de que nos deja la riqueza de tener 14 letras del Nuevo Testamento, 14 cartas del Nuevo Testamento, que vienen de San Pablo, 14, y dos más que lo escribe Lucas, que era discípulo de él, Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, y una más, carta a los Hebreos, que nos la escribe Apolo, otro de los discípulos de San Pablo. O sea que en San Pablo nos vienen 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Será que San Pablo era solo un fanático o vivía una cristiandad? Porque el fanático no vive la cristiandad. El fanático se enfoca en las leyes, en todo lo que hay que hacer, pero no hace nada. El cristiano verdadero tiene que dar testimonio con su vida de que sí cree en un Jesús, de que sí verdaderamente está viviendo para lo que Jesús le manda y está poniendo en práctica el ministerio que Dios le ha dado. ¿Con qué? Con lo que tenga, con lo poco, con lo mucho o con lo nada. Como sea, el que hace la obra no es uno, es Él. Él es el que hace la obra. Él es el que se manifiesta. Él es el que se presenta. Él es el que ama a través de nosotros. Él es. En la novena que les contaba hace un momento, cuando estábamos rezando, uno de los días no había nadie. Nada más estaban los dos hijos, hijo, hija, y nietos, como dos nietos, pero nadie tenía ganas de rezar. Nadie tenía ganas, y era cuando estaba bien frío que se había congelado todo. Y pues nosotros llegamos para ahí a rezar y les digo, recen, hay que rezar. Estamos rezando por el descanso del alma de sus madres, de su abuela, recen. No puede ser que yo que no la conocí, rece con más amor que ustedes, que la aman, que la extrañan. No puede ser que ustedes que son hijos o que son nietos, no recen con devoción, buscando el descanso eterno de ella. ¿Y saben por qué yo estoy aquí? Con este frío. Yo podría estar bien cómodo ahorita en mi casa, atendiendo a mi familia. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Porque tal vez ustedes no tienen la imagen de Cristo, no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo. Y yo tal vez lo estoy aprendiendo a conocer. Pero lo poco que sé, quiero transmitirles a ustedes la imagen de Cristo. Que ustedes entiendan que sí existe Cristo y que si hay un cristiano comprometido que busca verdaderamente anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Y tal vez va a ser la única imagen que van a tener. Pero Dios mediante será la mejor que puedan tener. Porque lo que sea que hacemos, lo hacemos con el corazón. Sabiendo que en el corazón, ahí habita Cristo. Ahí está el Señor. Nosotros, la perseverancia se nos escapa muchas veces de las manos. Como les digo, por la enfermedad muchas veces nos lleva, nos golpea y pues soltamos. También, pues, cuando vienen dificultades, tal vez problemas en el trabajo, tal vez situaciones, viene de diferentes maneras la prueba y si nosotros no perseveramos, ni siquiera importa el tamaño de la dificultad. Lo que sea nos va a tumbar. Lo que sea nos va a tumbar. Voy a ir a las Sagradas Escrituras. Hace un rato les hablaba de Saúl y les hablaba también de David. Hoy vamos a profundizar en ellos nuevamente, pero de una manera diferente, para que veamos un poco qué sucede cuando uno persevera. ¿Y qué pasa cuando su perseverancia uno la quiere basar en cosas exteriores, en cosas de este mundo? Y no se enfoca en lo que uno tiene que enfocarse para obtener esa verdadera perseverancia. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 en adelante. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era más de 70 kilos. El filisteo agregó: les lanzo
pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé se lo había ordenado. Cuando llegó, cuando llegó el ejército, estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. David, David encargó su bolsa al que cuidaba los equipos y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos mientras estaba conversando con ellos, salió de las filas Goliat, el coloso filisteo de Gat, a lanzar un desafío y David lo oyó. David dijo a Saúl, yo voy, dijo a Saúl, no hay por qué tener miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con él. Eres solo un niño y él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl, cuando estaba agarrando el rebaño de mi padre y el rebaño de mi padre y apareció apareció un león o un oso para llevarse las ovejas del rebaño. Yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba las presas del hocico. Y si lo volvía, y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido a leones y a osos, así mismo haré con el filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además, de la misma manera que Yahvé me ha librado de las las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David, anda, y que Yahvé esté contigo. Pasó, Saúl pasó a David su propio equipo de combate, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada, pero por encima de su vestidura. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl, no puedo caminar con todo esto, porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo, tomó su palo, recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas, las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David su escudero, iba delante del filisteo. Dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo, ven para acá, para entregarte como comida
a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu carne, tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda, le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina, y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Palabra de Dios. Aquí vemos a un jovencito perseverante, a un jovencito que fue muy perseverante, pero Saúl no miraba la posibilidad de que David pudiera hacer algo con ese gigante. Cuando ya lo acepta, cuando ya acepta que vaya él porque no tiene nadie más, él le dice: vete, pero llévate lo mío para que con lo mío te puedas defender. Dice que Saúl puso a David su propio equipo. O sea, le dio su propio equipo que él tenía para que se defendiera con el equipo de él. Pero David hizo una maravilla. David se quitó ese equipo. No necesitó ese equipo. Muchas de las veces nosotros por eso no avanzamos, porque queremos ponernos equipos exteriores, queremos cubrirnos de algo exterior y por eso no podemos avanzar. Si David hubiese agarrado lo que le daba Saúl, David ahí se hubiera quedado. No se podía ni mover, no hubiera podido salir triunfante sobre el filisteo. David no tomó lo que le daba Saúl, no tomó el equipo de Saúl, no tomó la espada, no tomó la lanza, no tomó nada, sacó todo. Hoy, mis hermanos, la pregunta es: ¿qué tenemos que sacar nosotros? ¿De qué tenemos que salir nosotros para que esa perseverancia de verdad nos lleve a donde tenemos que llevar? ¿De qué tenemos que salir? ¿Qué será lo que nos está deteniendo? ¿De qué nos habremos cubierto ya? ¿Qué será lo que nos pusimos de encima que ya no nos deja avanzar? Hoy vemos cómo David se lo quitó todo. Se abandonó completamente. Se dejó descubierto completamente. ¿Saben? Los que son pintores van a entender esto. Cuando están pintando una casa, uno que no está acostumbrado como yo, cubre todo y pues cubre todo para no manchar nada. Pero el pintor no cubre nada. Él llega y comienza a pintar y todo bien facilito y no mancha nada. Yo decía, pero si yo cubro todo y mancho todo y él no cubre nada y no mancha nada, ¿qué pasa? Porque no se atiene. No se atiene. Sabe que no hay nada que proteja. No hay nada que esté esperando esa pintura si se cae. Por eso tiene cuidado para no fallar. Se esfuerza al máximo, se esfuerza más de lo normal. Uno cuando cubre todo se confía de que ahí está todo ya cubierto y nada va a pasar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la vida a nosotros. Eso es lo que Saúl le presentó a David. Saúl le presentó a David la solución. Le dice: ok, perfecto, tú vas a ir, perfecto, pero yo te voy a cubrir. Yo te voy a dar mi escudo, yo te voy a dar pues mi espada, yo te voy a dar mi casco,
yo te voy a dar mi coraza, todo, yo te voy a dar todo para que tú te defiendas. Y cuando nosotros agarramos todas esas corazas, ¿qué pasa? Nos confiamos. Y cuando nos confiamos, ahí ensuciamos todo, ahí manchamos todo, ahí caemos, porque nos confiamos. Verdaderamente el problema de la perseverancia es que llegamos a un punto tan cómodo que nos confiamos. Y cuando nos confiamos ya no seguimos caminando. Y ahí entra ese orgullo del que hablaba anteriormente. Ese orgullo que nos domina y nos oía creer que ya la carrera ya la hicimos y que ya estamos en la meta. Aquí San Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 9 nos dice, hay que hacer la buena batalla, hay que correr, hay que hacer la buena carrera y llegar hasta la meta. Llegar hasta la meta, porque si no llegamos hasta la meta, puede ser que yo me quede fuera. Por eso tenemos que llegar hasta la meta, tenemos que seguir y perseverar, tenemos que agarrarnos de Él. La clave no es en cuanto tú te prepares con lo que agarres aquí, la clave es que sueltes todo y lo veas a Él. Esa es la clave. Eso fue lo que hizo David. David se quitó todo lo que le dio Saúl y solo lo puso todo en las manos de Dios. Dijo, si Él me ha librado de las garras del león, de las fauces del oso, que no me librará también de este gigante. En todo momento lo puso en las manos de Dios. Y es que esa es la perseverancia verdadera. Cuando tú entiendes la realidad, cuando tú entiendes que por ti no puedes, cuando tú entiendes que por ti no avanzas, pero te agarras de Él, lo volteas a ver a Él y tomándolo de la mano caminas con Él. Ahora, no quiere decir que cuando ya camines con Él no va a pasar nada. No, al contrario, va a pasar de todo. Va a pasar de todo. Pero no importa lo que pase, porque ya Él está contigo. No importa que venga, porque ya Él está ahí presente. No importa cuánto te ataquen, lo que importa es que tú ya no te separes de Él. Eso es lo único que importa verdaderamente. ¿Qué tan perseverantes seremos nosotros, mis hermanos? ¿Qué tanto estamos perseverando nosotros? ¿Qué tanto perseveramos en la oración, por ejemplo? ¿Qué tanto oramos diario? ¿Qué tan grande es nuestra oración? ¿Qué tan pequeña? O mejor aún, ¿qué tan sincera? ¿Qué tan sincera es nuestra oración? Porque, como decía hace un momento, a veces sabemos tantas oraciones, pero ¿de qué nos sirve sabernos tantas oraciones si nosotros nada más repetimos y no sentimos? Repetimos y no vivimos. Repetimos y no amamos. Entonces no sirve de nada. ¿Cómo está nuestra oración sincera? Nuestra oración con el Señor. ¿Cómo perseveramos en la oración? Porque si nosotros no perseveramos en la oración, mis hermanos, I'm sorry, pero vamos a estar en la iglesia toda una eternidad y no va a pasar nada. La oración no solo es parte de la vida espiritual. La oración es la vida espiritual. Eso es la oración. No oración, no vida espiritual. Si tú oras, ahí estás teniendo esa vida espiritual. Ahí estás saliendo de ti y estás entrando en esa intimidad con Él. Y ahí, tú y Él, ahí es donde Él derrama esa gracia sobre ti. Y es donde tú comienzas a crecer. Pero es mediante la oración. Si no oras, no hay crecimiento. ¿Cómo estamos perseverando en la oración? Número 1, en la caridad. ¿Cómo estamos perseverando en la caridad? ¿Cómo ayudamos a los demás? ¿Cómo le damos a los demás? ¿Cómo nos compadecemos de los demás? ¿Cómo estamos perseverando nosotros en ello? ¿Cómo estamos nosotros acudiendo a esa gente necesitada o la gente que viene a la iglesia? ¿Saben que muchas de las veces cuando uno sale a evangelizar, uno predica a la gente y la gente que está alejada completamente y necesitada es tierra fértil? Llega la palabra y esa palabra inmediatamente echa raíces. Y luego crece y vienen a la iglesia. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? No que vengan, eso es bueno. El problema es que los que estamos en la iglesia los corremos para afuera nuevamente. Porque nosotros todavía no sabemos amar. Porque nosotros todavía nos dejamos llevar por una modernidad que no nos lleva a ningún lugar. Digo que cuando canonizaron a Carlo Acutis, los jóvenes dijeron,
un santo moderno. Y le dije, no, un momentito. Santo sí, moderno no. Santo sí, moderno no. No, pero es que es de estos tiempos. Puede ser de estos tiempos, pero no es un santo moderno. Él fue un joven que vivió en santidad, llegó a la santidad por lo que vivió, por lo que hizo. Sí, pero usaba las redes sociales, sí, pero no para lo mismo que las usas tú, porque las usaba para evangelizar, para repartir el mensaje, para dar el mensaje a los demás. Él nos dejó a nosotros, en New York, si no me equivoco, nos dejó a nosotros un museo con los milagros eucarísticos que han sucedido alrededor del mundo. Un jovencito que murió a los 15 años y dejamos un regalo tan grande. Santo sí, moderno no. Él sí es santo, pero no moderno. Santo y moderno no va de la mano, porque a lo que le llamamos moderno nosotros es adaptarnos a todo lo que está bien para el mundo, todo lo que el mundo nos vende, todo lo que el mundo nos da, todo lo que el mundo nos presenta, y nosotros lo tenemos que agarrar y decir si está bien. Oye, si la iglesia hiciera esto fuera diferente. No, la iglesia es iglesia. La iglesia se basa de la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, es eficaz y su nombre es Jesús. Él está presente. No podemos nosotros pretender que porque venimos a la iglesia, afuera puedo hacer lo que quiera. O puedo traer a la iglesia lo que quiera. No, no. La modernidad no va de la mano con la santidad, mis hermanos. La modernidad nos confunde. La modernidad nos aleja del Señor. Él es santo. Él es santo. Y nosotros queremos imitarlo a Él, tenemos que entrar a ese mundo, tenemos que entrar de esa manera. Sí, tal vez nos cuesta ahorita, tal vez todavía no podemos, pero dejemos entonces que Él haga la obra en nosotros. David era un niño pequeñito, un niñito frente a un gigante. Pero hoy no veamos a David con ese gigante, sino mira tu vida y mira cuál es el gigante que te está deteniendo. Porque tal vez el gigante no es ni tan grande como el que enfrentó David, pero te está deteniendo más que lo que detuvo a David ese gigante. ¿Cuál es el gigante de tu vida hoy día? ¿Qué te está deteniendo a ti para soltar completamente todo en las manos del Señor? ¿Qué te detiene? ¿Cómo se llama ese gigante? Tal vez pereza, tal vez flojera, tal vez soberbia, ira, rabia, lujuria, tristeza, vanidad. ¿Cómo le podemos llamar a ese gigante que nos está deteniendo? Vanagloria, falta de perdón. ¿Cómo le llamamos a ese gigante? Porque mientras no lo derrumbamos, no hay libertad. Mientras no lo quitemos del camino, no hay libertad. Y si queremos quitarlo del camino con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Saúl miraba al gigante y miraba su limitación, miraba su tamaño y el tamaño del gigante. David miraba su tamaño y el del gigante, pero no se preocupaba ni del tamaño del gigante ni de su tamaño, porque él confiaba en el Señor. Esa es la diferencia. Él confiaba en el Señor. Nuestra perseverancia tiene que ser así, en las manos de Él. Todo lo que tú no puedes, mis hermanos, todo lo que tú no puedes, preséntaselo, dáselo, entrégaselo. Todo lo que te cuesta, tal vez tu carácter, tal vez te enojas con mucha facilidad, tal vez en la casa, pues te dejas llevar por la ira y peleas mucho con tu pareja, o tal vez le gritas mucho a tus hijos. Entrégaselo a Él, entrégaselo. Ya es hora de que buscamos la santidad verdaderamente, que renunciemos a todo aquello que nos está alejando tanto de Él, todo aquello que nos hace daño, que hace daño a la sociedad, que hace daño a nuestra familia, que hace daño a nuestros hijos, que hace daño a nuestra pareja, verdaderamente. ¿Qué es el gigante que te detiene a ti? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que has buscado para derrotarlo? ¿Te has puesto la armadura de Saúl también para derrotarlo? ¿Te has puesto la soberbia pensando que tú puedes solo? Porque si te pones la soberbia pensando que tú puedes solo, quiero que sepas que ya eres perdedor. Ya eres perdedor. Hay que hacer lo que hizo David. David no se puso la armadura de la soberbia, que era la de Saúl. Él se la quitó y confió en el Señor. Él confió en el Señor. Mis hermanos, aquí tenemos al Señor frente a nosotros. Él está aquí, presente,
real y verdadero. Él está aquí con nosotros. Él vino a romper cadenas. Él vino a liberarnos. Él vino a sanarnos. Él vino a llenarnos de amor. Él lo hace todo. No es en nosotros que está la fuerza, hermanos, es en Él. No es por nosotros que podemos, es por Él. Aquí David nos da el ejemplo a nosotros. Él se quita todo. Y cuando el filisteo viene y lo maldice, Él le habla claro. Yo te heriré, hoy te heriré, hoy te heriré, te derribaré, te cortaré la cabeza. ¿Por qué? Porque Él no iba en su nombre. Él no iba en el nombre de David. Él iba en el nombre del Dios de los ejércitos, a quien Él había desafiado. Ahí está la clave de nuestra perseverancia. Ahí está cómo podemos avanzar. Ahí está cómo no nos podemos ir un paso más adelante. La pregunta es, ¿queremos ir un paso más adelante o estamos cómodos? Porque si estamos cómodos, tal vez ese sea nuestro rival. Tal vez ese sea nuestro gigante. Tal vez esa sea la armadura que nos hemos puesto. La armadura de la comodidad. Tal vez. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Qué queremos nosotros en esta vida? ¿Qué queremos nosotros el último día de nuestra vida? La novena que yo llevo, hay unos textos ahí que dice que los momentos más importantes son los últimos de nuestra vida. Dice Jesús se prepara para la muerte con la oración. Muere bien quien vive bien. Hoy estamos vivos. Hoy estamos vivos. ¿Cuánto queremos que dure esta vida? ¿Queremos que dure el día de hoy nada más? ¿30, 40 años más, lo que Dios nos dé? ¿O queremos que esta vida se extienda para la eternidad? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Cómo queremos nosotros que sea? ¿Cuánto queremos que dure esta vida? ¿Ya nos cansamos de vivirla? ¿Queremos nosotros conformarnos con lo que este mundo nos da? Este mundo es pasajero, pasajero. Hoy día estamos en el año 2026, pero ¿dónde están las personas que vivieron en el año 1800, por ejemplo? ¿Dónde están? Ya no están, ¿se dan cuenta? Ahora, si esas personas no tuvieron un encuentro con Dios, ¿dónde estarán? Si no aceptaron a Dios, ¿dónde estarán? Va a pasar el tiempo y nosotros también ya no vamos a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí. Aquí estamos de paso. Y cuando vayamos a la presencia del Señor, ¿qué le vamos a decir? En las casas que yo visito siempre les hago esta pregunta. Cuando usted se muera, ¿a dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Y todo el mundo dice al cielo. Todo el mundo, al cielo, hermano, ¿cómo cree? Y yo, pues qué bueno, me da gusto que quiere ir al cielo. Ya comenzamos por buen camino. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál? Tú quieres ir al cielo para estar con Dios una eternidad. Maravilloso. Pero no eres capaz de estar con Él 5 minutos en oración. No eres capaz de ir a la iglesia. No eres capaz de buscarlo. No eres capaz de arrodillarte y entrar en una oración con Él. Un minutito, no lo aguantas, te cansas, te duelen las rodillas. ¿Y quieres vivir una eternidad con Él? Explícame cómo es eso, porque las cosas como que no cuadran muy bien. ¿Sí quieres estar con Él o no quieres estar con Él? ¿Quieres vivir eternamente con Él o no? Porque si tú vives sin Él, como decía el Padre, vas a morir sin Él. Verdaderamente. Vas a morir sin Él. Y el problema que tú mueras sin Dios es ¿a dónde te vas? ¿Qué va a ser? Nuestra alma es eterna. Eterna. Depende de nosotros hoy día dónde se vive esa eternidad. Si en el cielo, en gozo eterno, o en el infierno, martirio eterno. Hoy nosotros decidimos. Hoy decidimos. Mañana puede ser demasiado tarde, mis hermanos. Es hoy. Es hoy. Este año
Desde diciembre del año pasado yo comencé en una oración profunda y comencé a decirle al Señor que este año iba a ser diferente. Y comencé a someterme y a pedirle de su ayuda para que fuera diferente. Yo le dije que este año yo ya no quería vivir preocupado por nada. Yo solo quería vivir hoy. Y hoy, por la misericordia, solo vivo el hoy. Mañana será mañana y que pase lo que Dios quiera. Pero hoy es día de adorarlo, de alabarlo, de bendecirlo, de glorificarlo. Hoy es lo que importa. Hoy. Porque si hoy hago las cosas bien y llega un mañana, va a ser un mañana maravilloso. Pero si hoy no hago las cosas bien y llega mañana, va a ser muy doloroso. Por eso, hoy es lo que importa. Es hoy. Hoy. Vivamos el hoy. Enseñémonos a vivir el hoy. Dejémonos de preocuparnos y enfermarnos tanto por preocuparnos. Vivamos el hoy. Es lo único que tenemos seguro es este hoy, este momento. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en la tarde. Yo tengo planeado ir a visitar a un enfermo de aquí al hospital, pero solo Dios sabe si voy a llegar. Solo Dios sabe si voy a llegar. Si llego, bendito sea el Señor, y si no llego, bendito sea el Señor. Solo tenemos este hoy, hermanos. Nunca en la vida había sentido tanto gozo como lo he sentido del 1 de enero a este día. Nunca había sentido tanto gozo, tanto la presencia del Señor, tanto su bondad, tanto su compasión. ¿Saben? Tengo una empresa por la misericordia del Señor y el año pasado se apretaron las cosas. Agarramos proyectos grandes, pero se apretaron las cosas financieramente. Y nos estábamos bien apretados, bien apretados. Habíamos hecho mucha inversión y no había dinero. Necesito pagarle a la gente, necesito todo y no había. A principios de este año, en enero, me arrodillé y le dije, Señor, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes cuánto lo necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que es necesario. Yo te pido, por favor, si es tu voluntad, que liberen esos cheques y nos lleguen, pero si no es tu voluntad, yo la acepto. Yo nací sin compañía y no me importa irme sin compañía porque no me la voy a llevar como quiera. Yo solo te pido una sola cosa. Por favor, Señor, no permitas que yo me aparte de ti. Es todo lo que yo te pido. Al siguiente día me entra un email que uno de los chicos más grandes que estaba esperando ya había llegado. Y toda esa semana comenzaron a llegar todos los chicos, uno tras otro, uno tras otro. He entendido yo que si yo confío en Él, yo ya no me tengo que preocupar de nada. Él se preocupa por mí. Yo solo me preocupo por sus cosas y Él se preocupa por las mías. Así es, mis hermanos. Hermanos, el Señor está aquí. Vamos a terminar esta oración, pero en la presencia de Él. Yo los invito a que pasen acá al frente. El hermano nos va a acompañar con alabanza y que pasen aquí al frente. De enfrente del Señor aquí. Hoy vamos a la presencia del Señor como ese David que se quitó todo. Como ese David que dejó todo. Como ese David que no quiso ponerse armaduras externas.